El exorcismo de Emma. Aún recuerdo con una nitidez inquietante el otoño de 1928, cuando mi vida se vio irremediablemente entrelazada con los oscuros misterios de la fe y el terror. Mi nombre es Samuel Hargrave, y en aquella época era un joven periodista que, impulsado por mi curiosidad y mi escepticismo, emprendí el camino que me llevaría a descubrir la cruda realidad detrás del exorcismo de Emma Schmidt, a quien el mundo conocería como Anna Ackland. Desde hacía meses se hablaba en voz baja por el pequeño pueblo de Erling, Iowa, sobre extraños sucesos en la iglesia de St. Joseph. Rumores y relatos confusos circulaban entre los vecinos. Una mujer, de nombre Emma Schmidt, parecía haber sido poseída por fuerzas que desafiaban toda lógica. Mi instinto profesional y mi sed de verdad me empujaron a dejar mi cómodo escritorio en la ciudad y viajar hacia aquel rincón olvidado, donde la religión y el miedo se entrelazaban en un siniestro baile. El viaje me llevó a través de interminables campos dorados y carreteras de tierra polvorienta, donde la soledad del paisaje parecía presagiar la desolación que yo encontraría en Erling. Cuando llegué al pueblo, la atmósfera era pesada. Las miradas recelosas de los locales, la forma en que se apartaban de mí como si mi sola presencia pudiera perturbar la tenue paz, me hacían sentir que algo inexplicable rondaba en cada esquina. Conforme me acercaba a la iglesia de St. Joseph, el olor a humedad y a cera derretida se mezclaba con una fragancia extraña, casi imperceptible, que algunos decían provenir del mismo ambiente saturado de fe y de desesperación. El edificio, modesto y desgastado por el tiempo, se alzaba como un recordatorio tangible de una fe inquebrantable en medio de la adversidad. Allí, en sus humildes muros, se había desarrollado la lucha entre el bien y el mal. Decidido a recabar la mayor cantidad de información posible, comencé a entrevistar a algunos de los habitantes del pueblo, aunque pocos estaban dispuestos a hablar abiertamente del asunto. Me encontré con ancianos que, con voz temblorosa, relataban cómo en la casa de Emma se vivían episodios inexplicables, ruidos provenientes de habitaciones cerradas, sombras que se movían sin motivo y la sensación constante de ser observado. Uno de ellos, un hombre de mirada perdida, murmuró que la joven había comenzado a hablar en lenguas que nadie entendía, dejando a su familia en un estado de total desesperación. A medida que iba recopilando testimonios, mi escepticismo natural se mezclaba con una creciente inquietud. ¿Podría ser que aquello fuera más que un simple caso de histeria colectiva? Decidí entonces visitar la casa de Emma, una modesta vivienda en las afueras del pueblo, donde se decía que había ocurrido el milagroso o, según algunos, el terrorífico exorcismo. La construcción estaba en ruinas, abandonada hace ya años, pero en el aire se respiraba una tristeza profunda y un aura de abandono. Al recorrer sus pasillos, la penumbra y el eco de mis pasos parecían recordarme la fragilidad de la vida y la posible existencia de fuerzas que jamás podríamos comprender del todo. La noche anterior al exorcismo, me dijeron, la propia Emma había sido encontrada en un estado de agitación extrema, con signos de haber experimentado fenómenos inexplicables. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué había visto aquella mujer? ¿Qué fuerzas invisibles la habían llevado al borde del abismo? Estas preguntas se grabaron en mi interior y me impulsaron a adentrarme aún más en la investigación, sin imaginar que la verdad, al revelarse, cambiaría mi vida para siempre. El día señalado llegó y, contra todo pronóstico, tuve la oportunidad de presenciar el ritual. Aunque yo no creía en lo sobrenatural, el ambiente era tan denso y cargado de energía que no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espina dorsal. El padre Theophilus Ratzinger, un hombre de fe inquebrantable y semblante severo, encabezaba la ceremonia en el interior de la iglesia. Observé con atención cada uno de sus movimientos, cada oración que pronunciaba, intentando discernir si se trataba de un elaborado engaño o de algo más allá de mi entendimiento. El ritual se extendió durante semanas, y en esos días me vi inmerso en una vorágine de emociones contradictorias. La iglesia se transformó en un escenario donde se libraba una batalla encarnizada entre la fe y el terror, entre lo visible y lo invisible. Durante las largas jornadas, la atmósfera se volvía casi palpable, un hedor fétido se asentaba en el aire, un olor que parecía provenir de lo más profundo del infierno.
y que los fieles asociaban directamente a la presencia demoníaca. Cada vez que Emma comenzaba a convulsionar, a emitir esos sonidos guturales y a pronunciar palabras en lenguas extrañas, sentía como si la realidad se distorsionara ante mis ojos. Recuerdo vívidamente el primer día del exorcismo. La mujer, encadenada a un altar improvisado, mostraba una fuerza sobrehumana, desafiando toda lógica. No era solo su comportamiento el que resultaba inquietante, sino también la transformación de su mirada, que pasaba de una expresión de desesperación a una de una malicia casi palpable. Yo, inmóvil en un rincón oscuro, intentaba asimilar lo que veía. Cada instante se volvía eterno, y cada minuto transcurrido parecía arrastrar consigo la esperanza de que la tormenta terminaría. Sin embargo, la lucha parecía interminable. En esos días, mi diario personal se convirtió en el único refugio para mis pensamientos. Escribí con detalle cada evento, cada sensación, con la convicción de que debía documentar lo que había presenciado para que la verdad, por inmutable que fuera, no se perdiera en el olvido. La fe de los presentes era inquebrantable, pero mi escepticismo se transformaba en una angustia profunda al ser testigo de fenómenos que desafiaban toda explicación racional. El padre Dissing, con una voz solemne y firme, insistía en que la posesión era real, que el mal se había apoderado de Emma y que el exorcismo era la única salida para salvarla del abismo. Yo, aunque no compartía sus creencias, no podía negar la intensidad del ambiente que nos envolvía. Cada día, mientras la lucha interna de Emma se volvía más violenta, me encontraba cuestionando la propia naturaleza de la fe y del mal. Las sombras en la iglesia parecían moverse con vida propia, y en ocasiones, en la penumbra de la noche, creí escuchar voces susurrantes que no podían provenir de ningún ser humano. Era como si la esencia de aquello que se enfrentaba a la fe se hubiera impregnado en cada rincón del lugar, dejándonos a todos, incluso a los incrédulos como yo, con una sensación de incertidumbre y temor. Durante la última semana del exorcismo, el pueblo comenzó a mostrar señales de agotamiento emocional. Los rostros marcados por el sufrimiento, los silencios prolongados en los que se intuyera una profunda melancolía y la creciente resignación ante lo inexplicable formaban un cuadro de desesperanza casi palpable. A pesar de la intensidad del ritual, parecía que el mal no se iba a disipar fácilmente. Al contrario, se había arraigado con fuerza en la comunidad, dejando cicatrices invisibles en cada uno de nosotros. El clímax de aquella experiencia se alcanzó una noche particularmente oscura. La tormenta arrebató la calma habitual y las nubes se cernían pesadamente sobre la iglesia, como presagio de un final ineludible. En medio de la tempestad, Emma, en un arranque de furia y desesperación, se liberó momentáneamente de las ataduras. Corrió por el pasillo principal, empujando a quienes se interponían en su camino, con una fuerza descomunal que hacía temblar los cimientos del edificio. Mi corazón latía con fuerza, y cada fibra de mi ser gritaba que algo sobrenatural estaba en juego. Nadie sabía si aquello era un último intento de desesperación por parte de la mujer o una manifestación definitiva de la presencia demoníaca que se alimentaba de su alma. El padre Dissing, con una determinación inquebrantable, se lanzó en pos de Emma, invocando oraciones con una furia serena. La confrontación final se desarrolló en un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el retumbar de la lluvia y el eco distante de los truenos. Por unos instantes, el tiempo pareció detenerse y en medio de aquel caos, la figura de Emma se transformó de manera abrupta. Sus ojos, antes llenos de una furia incontrolable, se tornaron vacíos, como si la esencia demoníaca que la había poseído se desvaneciera en el aire. Fue en ese preciso instante cuando supe que algo trascendental había ocurrido, algo que marcaba el fin de una era oscura en la vida de aquellos que fuimos testigos. El silencio que siguió fue abrumador. El hedor persistente, que desde hacía días impregnaba la iglesia, parecía disiparse lentamente, dejando tras de sí una sensación de vacío y de inminente cambio. La liberación de Emma, aunque no exenta de dolor y de consecuencias, parecía haber devuelto, aunque sea por un breve instante, la normalidad a un lugar que había sido escenario de horrores indescriptibles. Sin embargo, mientras los sobrevivientes se aferraban a la esperanza de un nuevo comienzo, yo me quedé con la inquietud de haber sido partícipe de algo que desafiaba toda comprensión humana. En las semanas posteriores, el pueblo de Erling intentó reconstruir su vida,
pero la sombra de lo ocurrido persistía en cada rincón. La historia del exorcismo se convirtió en leyenda, en un recordatorio perenne de que hay fuerzas en este mundo que superan la comprensión y el control humanos. Durante mucho tiempo, esa experiencia se mantuvo grabada en mi memoria, apareciendo en mis sueños y en mis momentos de soledad, como un eco de una noche en que el velo entre lo natural y lo sobrenatural se había levantado. Con el paso del tiempo, mi escepticismo fue lentamente sustituido por una resignación profunda. Comprendí que, a veces, la búsqueda de la verdad nos enfrenta a realidades tan aterradoras que es imposible negarlas, y que la fe, aunque parezca irracional, tiene el poder de transformar vidas. En cada palabra escrita en mi diario, en cada fotografía que tomé de los restos de la iglesia y de los rostros marcados por la experiencia, se encontraba la prueba de que aquello era real. Había presenciado algo que iba más allá de lo humano, algo que retaba las fronteras del entendimiento. No obstante, el impacto más profundo lo sentí en el silencio de mis noches solitarias. Mientras caminaba por las calles desiertas del pueblo, sentía que las sombras parecían moverse a mi alrededor, susurrando secretos olvidados de tiempos inmemoriales. La imagen de Emma, en el umbral entre la liberación y la condena, se presentaba ante mis ojos con una intensidad casi dolorosa. Me di cuenta de que la verdadera lucha no había terminado con el exorcismo. Era una batalla interna, una confrontación entre la razón y el misterio, entre la luz de la fe y las tinieblas de lo inexplicable. Los años han pasado, y aunque el tiempo ha intentado borrar las cicatrices de aquel capítulo, aún en las noches más tranquilas, la sensación de haber estado al borde de lo insondable me acompaña. La experiencia me transformó, haciéndome cuestionar no solo la naturaleza del mal, sino también la fragilidad de nuestra existencia y la capacidad del espíritu humano para enfrentarse a lo imposible. Finalmente, después de muchos años, decidí regresar a Erling. Con la intención de cerrar aquel capítulo de mi vida, emprendí un último recorrido por la iglesia de St. Joseph. Al cruzar sus puertas, sentí como si el pasado volviera a manifestarse en cada rincón. Las sombras parecían tener vida propia, y el aire, aunque más tenue que en aquella época, aún cargaba un eco de lo que fue. Caminé por el pasillo principal, recordando cada instante vivido, cada suspiro y cada grito ahogado. La imponente figura del altar me recordó la lucha final, aquella en la que la fe y la desesperación se fundieron en un instante de trascendental silencio. Me detuve frente a la pared, donde, según decían, aún persistían manchas inexplicables, restos de un pasado que parecía negarse a ser olvidado. Allí, en ese preciso lugar, sentí un estremecimiento profundo. No fue tanto el recuerdo del exorcismo lo que me afectó, sino la revelación de que aquello había sido una manifestación tangible del conflicto eterno entre la luz y la oscuridad. Había comprendido, en mi soledad, que cada ser humano porta en su interior la capacidad de enfrentarse a sus propios demonios y que, a veces, el precio de la liberación es una herida imborrable. Mientras me encontraba allí, en un rincón silencioso y cargado de historia, una extraña calma me invadió. Fue en ese momento que entendí que la verdadera revelación no radicaba en el exorcismo en sí, sino en la forma en que cada uno de nosotros se enfrenta a lo inexplicable. La experiencia de Emma, la lucha de una mujer contra fuerzas oscuras y el incansable esfuerzo del padre Dissinge se habían convertido en símbolos de la eterna batalla entre la fe y la duda. Por primera vez, acepté que el misterio es parte inherente de nuestra existencia y que en esa lucha constante se encuentra la esencia misma de lo que somos. El final de aquella jornada, aunque impactante, se sintió como un nuevo comienzo. Al salir de la iglesia, el aire frío de la noche me envolvió y las estrellas, aunque tímidas, parecían brillar con una fuerza renovada. Con cada paso que daba, dejaba atrás no solo un edificio en ruinas, sino también un capítulo de mi vida que me había marcado de manera indeleble. La experiencia me había enseñado que, en ocasiones, lo inexplicable se revela no para destruirnos, sino para recordarnos la profundidad de nuestra fe, la fragilidad de nuestras certezas y la infinita capacidad del espíritu humano para renacer, incluso en medio de la oscuridad más abrumadora. Hoy, al recordar aquellos días, me doy cuenta de que la historia del exorcismo de Emma Schmedt es mucho más que un relato de terror sobrenatural. Es la crónica de una época en que la fe, el miedo y el misterio se entrelazaron en una danza macabra y en la que cada testigo, incluido yo,
quedó marcado para siempre. El impacto de aquella experiencia se extendió más allá de las paredes de la iglesia, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva de Erling y en mi propio ser. Con el paso de los años, he aprendido a aceptar que hay verdades que no pueden ser explicadas con la lógica humana y que en el enfrentamiento con lo desconocido se revelan las dimensiones más profundas del alma. El relato de aquellos días me persigue en mis escritos y en mis recuerdos, recordándome siempre que el verdadero exorcismo no fue el de una mujer poseída, sino el de nuestras propias dudas y temores. En el silencio de mi alma, aún escucho las palabras del padre Risinge, susurradas en la penumbra, y la voz de Emma, que en un último grito de liberación, se elevó por encima de la desesperación para recordarnos que, incluso en los abismos de la oscuridad, siempre hay una chispa de luz dispuesta a guiarnos. Esta revelación, tan impactante y dolorosamente hermosa, se convirtió en el legado de aquella experiencia. En cada recoveco de mi memoria, en cada línea que escribo, perdura la lección de que el miedo y la fe son dos caras de la misma moneda y que, en la lucha por comprender lo inexplicable, nos enfrentamos a la realidad de nuestra propia fragilidad y fortaleza. Esa noche, en la iglesia de St. Joseph, aprendí que no hay exorcismo sin sacrificio, ni redención sin dolor, y que la búsqueda de la verdad a veces requiere atravesar senderos oscuros para poder emerger, transformados, hacia una nueva luz. Ahora, mientras cierro este relato, me doy cuenta de que mi camino, marcado por el encuentro con lo inexplicable, me ha convertido en alguien que ya no teme a lo desconocido, sino que lo abraza como parte integral de la existencia. La historia de Hammerschmidt, de Anna Ackland, se ha convertido en un recordatorio perenne de que, en cada ser humano, existe la capacidad de enfrentar sus demonios internos y, a pesar de las cicatrices, renacer con una fe renovada. Esa experiencia, tan intensa y dolorosamente real, dejó una marca indeleble en mi alma y me enseñó que la lucha entre la luz y la oscuridad es eterna, pero también que en cada batalla se esconde la posibilidad de un renacer impactante y transformador. Al dejar atrás Erling, llevaba conmigo no solo las memorias de un exorcismo extraordinario, sino también la certeza de que la vida, en su complejidad, siempre nos empuja a buscar respuestas en medio de la incertidumbre. Y aunque las palabras puedan parecer insuficientes para describir lo que viví, sé que cada letra plasmada en este relato es un testimonio de mi encuentro con lo inexplicable, de mi desafío a lo imposible, y de mi búsqueda incesante por entender que, en última instancia, todos somos prisioneros y guerreros en la eterna batalla entre la fe y la duda. Hoy, mientras recorro los senderos de la vida con una mirada más profunda y consciente, el recuerdo de aquel exorcismo se ha transformado en un faro que ilumina mis días, recordándome que, incluso en la más oscura de las noches, la luz de la verdad y la redención nunca se extingue. Esa noche en Erling, en la iglesia de St. Joseph, marcó el final de una era de sombras y el comienzo de una nueva vida, en la que el terror se convirtió en un aprendizaje y la fe, en la fuerza que me impulsó a seguir adelante. Y así concluyo mi relato, con la convicción de que aquello que vivimos, por inexplicable que parezca, nos define y nos transforma. La experiencia de Hammerschmidt, de Anna Ackland, fue un recordatorio brutal de que en cada uno de nosotros habita un universo de misterios, y que, al enfrentarnos a ellos, descubrimos la verdadera esencia de lo que significa vivir. Al final, la liberación no radicó únicamente en la expulsión de un mal invisible, sino en el despertar de una conciencia que, aún entre las sombras, se niega a sucumbir. Esa noche, mientras el eco del exorcismo se desvanecía y el olor fétido se disipaba lentamente en el aire, supe que había sido testigo de un milagro o tal vez de una maldición. Pero lo que es innegable es que, en mi interior, algo había cambiado de forma irrevocable. El impacto de esos días me acompañaría por siempre, y la memoria de aquella lucha entre la fe y el terror se convirtió en el hilo conductor de mi existencia, recordándome cada día que en la búsqueda de la verdad, a veces hay que atreverse a mirar lo que se esconde en lo más profundo de la oscuridad. Con estas palabras, dejo plasmado el relato de un pasado imborrable, de una experiencia que desafió toda lógica y que me enseñó a enfrentar, sin miedo, las sombras del alma. La historia de Hammerschmidt es ahora parte de mi historia, una cicatriz indeleble que, aunque dolorosa, me ha permitido comprender que en cada final impactante se esconde la semilla de un nuevo comienzo.
La monja del purgatorio. Recuerdo perfectamente la primera vez que mis pasos me llevaron al corazón del centro histórico de la Ciudad de México, donde la imponente iglesia de San Francisco se alza como un testigo silente de siglos de historia y fe. Yo, un investigador de lo inexplicable y amante de las leyendas, había escuchado durante años la crónica sobre la monja del purgatorio, un alma atormentada condenada por sus pecados, que vagaría por los pasillos oscuros del templo en busca de redención y paz. Mi escepticismo inicial se enfrentaba a la intensidad de relatos que hablaban de apariciones fugaces, de sombras que se deslizaban por los rincones y de un dolor profundo que parecía emanar del alma de la monja. Aquella noche, armado únicamente con mi cuaderno, mi cámara y la determinación de conocer la verdad detrás del mito, crucé el umbral de la iglesia dispuesto a documentar lo que muchos creían imposible. Desde mi llegada, la atmósfera era inusualmente densa. La ciudad, a pesar de su bullicio y su vida vibrante, parecía contener en ese sector una calma casi sepulcral. Caminé por calles empedradas y angostas, cuyos muros, marcados por el tiempo y las huellas de generaciones, susurraban secretos de un pasado lejano. Al llegar frente a la iglesia, la monumental fachada barroca y sus altas torres parecían invitar a la reflexión. Los detalles ornamentales, esculpidos con una precisión casi sobrehumana, narraban historias de santos y pecadores, de milagros y tragedias. Yo sabía que detrás de aquella majestuosidad se ocultaba el relato de la monja que, en vida, había cometido errores imperdonables y que, en la muerte, había quedado condenada a vagar sin paz. Cruzando las puertas de roble macizo, la penumbra me envolvió como un manto. El interior estaba iluminado tenuemente por luces que parecían haber sido colocadas para rendir homenaje al silencio, y el eco de mis pasos se mezclaba con el murmullo del viento que se colaba por las rendijas de la vieja estructura. Mis sentidos se agudizaron, cada detalle, desde el aroma a incienso quemado hasta la textura fría de las paredes de piedra, me hablaba de la trascendencia del lugar. No pude evitar sentir que estaba siendo observado, no solo por los rostros de las estatuas y relieves, sino por algo más etéreo, una presencia que parecía habitar el espacio entre lo sagrado y lo prohibido. Durante semanas, me dediqué a recorrer meticulosamente cada rincón de la iglesia, a estudiar sus inscripciones, a analizar los testimonios de algunos fieles que, con una mezcla de temor y reverencia, relataban haber visto la figura de una monja arrodillada en la penumbra. Con un velo negro que ocultaba su rostro, la aparición se manifestaba en los momentos de mayor recogimiento, siempre acompañada de una aura de tristeza y arrepentimiento. Mi mente, a pesar de mi escepticismo natural, comenzaba a inclinarse ante la posibilidad de que la leyenda tuviera raíces en una realidad mucho más oscura y compleja de lo que hubiera imaginado. Cada noche, después de mis visitas diurnas, me sumergía en el estudio de antiguos documentos y crónicas de la iglesia. La biblioteca del templo, aunque pequeña y modesta, conservaba volúmenes polvorientos y manuscritos que databan de la época colonial. Allí, encontré referencias a una monja que había sido parte de una comunidad religiosa y que, tras cometer actos contrarios a la moral y a las enseñanzas sagradas, había sido excluida y olvidada. La crónica describía cómo, en su desesperación y en su búsqueda de redención, había caído en la trampa de un pecado imperdonable, condenándola a un purgatorio sin fin. Mi corazón se llenaba de una compasión que iba más allá de la simple curiosidad. Comprendía que, en cierto modo, su sufrimiento era el reflejo de la lucha interna de todo ser humano, enfrentado a la dualidad entre la redención y la condena. Conforme avanzaban los días, decidí pasar una noche entera dentro de la iglesia. Mi intención era captar, con la cámara y mis propios ojos, cualquier manifestación de la presencia de la monja. Instalé mi pequeño campamento en un lateral del templo, en una sala que en otro tiempo hubiera servido para el recogimiento de los fieles. La oscuridad se apoderó rápidamente del lugar y la soledad, amplificada por el eco de mis propios pensamientos, se convirtió en mi única compañía. Sentado en silencio, con la luz parpadeante de una vela como único faro, sentía que el tiempo se detenía. Mis sentidos estaban en alerta máxima, y cada crujido, cada suspiro del viento, resonaba en mi interior como un presagio. A medida que la noche avanzaba, mis inquietudes comenzaron a transformarse en una especie de expectación casi mística.
No eran únicamente las leyendas las que me hacían dudar de mi cordura, sino el sentir profundo de que algo, o alguien, compartía ese espacio conmigo. Alrededor de la medianoche, mientras la ciudad dormía en un silencio casi absoluto, percibí un cambio sutil en la atmósfera. La temperatura descendió de manera abrupta y la luz de mi vela pareció tambalearse, proyectando sombras que danzaban de forma inquietante sobre las paredes centenarias. Fue en ese preciso instante cuando la figura apareció. La vi de reojo, primero como un destello entre la penumbra y luego, con mayor claridad, me percaté de la silueta de una mujer vestida con el hábito de una monja. Su postura era inconfundible, arrodillada, como en un acto de oración incesante, con el rostro oculto tras un largo velo negro. No hubo un grito, ni un estruendo que anunciara su presencia, fue un silencio abrumador, cargado de un dolor ancestral, el cual se filtraba en cada rincón del templo. La vi lentamente, como si la realidad misma se hubiera detenido ante aquella manifestación. Mi mente se debatía entre la incredulidad y la aceptación de que lo que presenciaba podía ser el eco de un pasado olvidado, un lamento que se había convertido en leyenda. Durante esos momentos, mi alma se sintió extrañamente conmovida. No era miedo lo que me embargaba, sino una profunda compasión. La figura, en su postura de plegaria, evocaba la imagen de una mujer que buscaba desesperadamente redención, que se había perdido en los abismos de sus propios pecados. Con cada parpadeo, la monja parecía desvanecerse un poco, como si el velo de la noche la estuviera llevando de vuelta al olvido, solo para reaparecer en un parpadeo de la realidad. Mi cámara, temblorosa en mis manos, capturaba instantes que, aunque borrosos, parecían testificar lo inexplicable de la experiencia. Las siguientes noches se sucedieron en una especie de espiral de asombro y desasosiego. Decidí prolongar mi estancia en la iglesia para comprender a mayor profundidad el sufrimiento de aquella alma condenada. Cada visita se convirtió en una experiencia introspectiva, sentarme en la penumbra, observar el templo en silencio y dejar que mis pensamientos vagaran por el universo de lo desconocido me permitía comprender que la tragedia de la monja era también la tragedia de la condición humana. En cada rincón de la iglesia percibía vestigios de su historia, una inscripción en latín en una pared, restos de cera derretida en un altar olvidado, y el eco distante de oraciones que parecían haber quedado suspendidas en el tiempo. La búsqueda de respuestas me llevó a indagar en los registros históricos del templo. A través de antiguos documentos y testimonios de ancianos de la comunidad, supe que la monja había sido parte de una orden venerada y que, en su juventud, había vivido una existencia marcada por la fe y la devoción. Sin embargo, la caída en desgracia fue tan rápida como devastadora. Se decía que había caído en la tentación, que se había enamorado de lo prohibido y, en un acto de desesperación, había renunciado a sus votos sagrados. La culpa y el remordimiento la consumieron y en lugar de hallar la paz en la penitencia, quedó atrapada en un purgatorio eterno, condenada a vagar entre los vivos en busca de un consuelo que nunca llegaba. Esa narrativa, tan llena de matices y de contradicciones, me conmovía profundamente. Comprendía que, a pesar de los juicios humanos y de la rigidez de las normas morales, cada ser que transita por la vida carga consigo un peso invisible que, en ocasiones, lo lleva al borde del abismo. Con el pasar de los días, empecé a notar cambios sutiles en mi propio ser. La soledad de la iglesia y la constante presencia de aquello que parecía ser el lamento de la monja se infiltraron en mi alma. Durante las largas horas de vigilia, mis pensamientos se tornaron más oscuros y la frontera entre la realidad y la fantasía comenzó a difuminarse. No sabía si era el ambiente imbuido de historia y tragedia el que perturbaba mi cordura, o si, en verdad, había algo más allá, una energía que se alimentaba del dolor y del arrepentimiento. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la monja se repetía en mi mente, sus manos juntas en oración, su cuerpo encorvado por el peso del pecado y su rostro oculto tras ese velo negro, que parecía ocultar más de lo que revelaba. Una madrugada, cuando la ciudad apenas comenzaba a despertar y la oscuridad aún reinaba en el templo, sentí una presencia más cercana que nunca. Había una sensación inconfundible de que la monja estaba a mi lado, susurrando silencios de una vida perdida, intentando comunicar algo más allá de las palabras. Mis manos temblaban al escribir en mi cuaderno, cada trazo se convertía en una especie de plegaria,
en un intento desesperado por plasmar en papel la historia de una existencia condenada. Esa noche comprendí que el relato de la monja no era solo una leyenda, sino el reflejo de un dolor tan profundo que trascendía los límites de la vida y la muerte. En ese instante, sentí que mi misión era mucho más que documentar un fenómeno paranormal, era entender la esencia de la redención y del castigo, y descubrir en qué medida nuestras propias decisiones pueden condenarnos o salvarnos. A lo largo de mis investigaciones, empecé a recibir avisos sutiles de la comunidad. Murmuraban entre susurros que la monja pedía oraciones, que aquellos que la encontraban en el templo parecían ver en sus ojos un llamado a la compasión, un ruego silencioso por encontrar la paz eterna. Aunque muchos se alejaban por temor, otros se acercaban con reverencia, intentando liberarla del tormento en el que había quedado atrapada. Yo, inmerso en mis estudios y mis propias emociones, me debatía entre el deseo de ayudar a esa alma en pena y el miedo a perturbar una historia tan antigua y dolorosa. El clímax de mi experiencia llegó una noche de lluvia torrencial. La iglesia de San Francisco parecía transformarse en un escenario sacado de un sueño febril. Las gotas golpeaban los vitrales con furia, y la oscuridad del interior se veía aún más acentuada por los relámpagos que iluminaban brevemente el templo. Decidí realizar una última sesión de vigilia, convencido de que aquella noche la monja podría ofrecerme, o quizás a mí, una revelación definitiva. Mientras me sentaba en el silencio de una nave lateral, la atmósfera se volvió casi palpable, como si cada suspiro del viento contuviera el lamento de siglos. En medio del estruendo de la tormenta, sentí una presencia que me erizó la piel. Era como si el alma de la monja hubiera emergido con toda su fuerza, decidida a reclamar el consuelo que le había sido negado en vida. En ese instante, mientras observaba el altar mayor a través de la penumbra, la figura apareció de nuevo. Más nítida y cercana que en mis visiones anteriores, la monja se mostró de forma imponente, como si se hubiera desprendido de las sombras para revelarse en todo su dolor y su humanidad. Con el rostro aún oculto, pude distinguir en su postura la desesperación de una vida perdida, y en el ambiente se percibía un aire de liberación inminente. La intensidad de la escena me dejó sin aliento. Durante minutos interminables, la figura se mantuvo inmóvil, como si meditara en silencio sobre el peso de sus pecados, mientras la lluvia marcaba un compás acelerado en el exterior. En esos momentos, comprendí que mi presencia había trascendido el mero acto de la investigación. Mi alma se había entrelazado con la suya, y su angustia parecía transferirse a mí en una corriente de emociones que no podía controlar. Las lágrimas, silenciosas pero intensas, se deslizaron por mis mejillas mientras escribía las últimas líneas en mi cuaderno. Sentí una conexión inexplicable, como si el sufrimiento de aquella monja fuese también el mío, y en ese instante supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. La revelación que se presentó ante mí fue impactante. La condena de la monja no era únicamente fruto de un castigo divino, sino el reflejo del tormento interno que todos cargamos. Una herida abierta que nos recuerda nuestras propias fragilidades y la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Con el pasar de los minutos, la figura comenzó a desvanecerse, disolviéndose en la penumbra como un suspiro de una existencia que no podía liberarse del purgatorio. Sin embargo, en ese instante de despedida, pude ver en sus ojos, ocultos tras el velo, una chispa de paz. Aquella mirada, efímera y sobrecogedora, me reveló que la redención era posible, aunque estuviera teñida de dolor y remordimiento. Entendí que, al final, la monja no buscaba venganza ni castigo, sino el perdón y la posibilidad de dejar atrás una vida marcada por el pecado. Esa revelación fue tan poderosa que, a partir de ese momento, supe que debía compartir su historia no como una mera leyenda, sino como un testimonio de la capacidad humana para encontrar luz incluso en los abismos más oscuros. Al amanecer, cuando la tormenta dio paso a un cielo grisáceo y melancólico, salí de la iglesia con el alma llena de una paz que nunca había experimentado. Mis pasos se dirigían, sin destino fijo, a través de las calles del centro histórico, donde cada piedra y cada sombra parecían contar una historia de redención y dolor. La experiencia en la iglesia de San Francisco se había convertido en algo más que un relato paranormal, era un espejo que reflejaba la lucha interna de cada ser humano, el eterno anhelo de liberarse del peso del pasado y encontrar, aunque sea efímeramente, la paz en medio del caos. Hoy,
Al relatar estos hechos, mi voz se llena de una emoción sincera y profunda. Comprendo que la leyenda de la monja del purgatorio es, en esencia, una metáfora de la condición humana, la lucha por superar nuestros errores, el dolor de la culpa y la esperanza de un perdón que nos permita seguir adelante. Cada vez que cierro los ojos, revivo aquella noche de tormenta, aquella hora en que el velo entre lo sagrado y lo maldito se desprendió y me permitió vislumbrar la fragilidad de nuestra existencia. No es un relato de fantasía desbordada, sino la crónica de un encuentro real, en el que el dolor y la redención se entrelazaron de forma tan impactante que, aún después de tanto tiempo, me sigue dejando una huella imborrable. El final de mi periplo no fue una despedida, sino el inicio de una transformación interna. La imagen de la monja, tan llena de pesar y esperanza, se convirtió en mi compañera silenciosa, recordándome que cada ser humano posee la capacidad de redimirse a sí mismo, de enfrentar sus propios demonios y de encontrar, en el perdón y en la fe, una salida a la condena del pasado. Al abandonar el templo, supe que lo que había vivido no era un simple encuentro con lo inexplicable, sino un llamado a abrazar mi propia humanidad, a aceptar que, en la penumbra de nuestras almas, existe siempre una chispa capaz de iluminar el camino hacia la redención. Hoy, al mirar atrás, veo que mi aventura en la iglesia de San Francisco fue un viaje de autoconocimiento. Con cada paso, cada página escrita y cada lágrima derramada en soledad, comprendí que la búsqueda de la verdad no es un camino exento de sufrimiento, pero sí una travesía imprescindible para descubrir quiénes somos realmente. La monja del purgatorio, en su silenciosa presencia, me enseñó que el perdón no se encuentra en la ausencia de culpa, sino en la valentía de enfrentar nuestros errores y en la determinación de encontrar paz en medio del tormento. Con la certeza de que la redención es un proceso tan doloroso como necesario, decidí escribir esta crónica para que su historia y la mía sirvieran de testimonio a quienes luchan contra sus propios fantasmas. La leyenda de la monja ya no es solo una sombra en la penumbra de la iglesia, sino una inspiración para aquellos que, en medio del caos y la desesperanza, se atreven a creer en la posibilidad de un renacer, en la promesa de que incluso las almas más atormentadas pueden encontrar la luz. Y así, en el eco de aquella tormentosa noche, comprendí que mi vida había sido marcada por un encuentro que trascendía la realidad y la leyenda. La monja del purgatorio, con su rostro oculto y su dolor inefable, me regaló un final impactante, la revelación de que el perdón y la redención no son dones concedidos por un poder externo, sino la fuerza interna que cada uno de nosotros puede encontrar cuando se enfrenta a la oscuridad. Esa imagen, grabada en mi memoria, es el recordatorio de que, a pesar de las sombras que nos persiguen, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo, de una transformación que nace del reconocimiento de nuestras fallas y del coraje para superarlas. Hoy, cada vez que piso las calles empedradas del centro histórico, siento que la presencia de la monja me acompaña, susurrándome que la vida, con todos sus dolores y sus luces, es un viaje ineludible hacia la redención. Y así, en el silencio de la noche y en el murmullo de las antiguas paredes de la iglesia de San Francisco, la leyenda y la realidad se funden en una sola verdad, la de la lucha eterna del ser humano por liberarse de sus propios fantasmas y hallar, en medio del caos, la paz que tanto anhela. Con cada nueva aurora, llevo conmigo la certeza de que, incluso en el purgatorio de nuestros errores, existe siempre la posibilidad de un final impactante, un renacer que nos impulse a seguir adelante, a buscar la luz aún en la noche más oscura. La historia de la monja, la mía y la de innumerables almas perdidas se entrelazan en un relato que desafía el olvido y que, con cada palabra, reitera el poder transformador del perdón. Esta es mi crónica, una confesión silenciosa escrita entre sombras y recuerdos, que atestigua que en el corazón de la Ciudad de México, en la quietud de una iglesia milenaria, se esconde una verdad que no puede ser ignorada. La redención es un camino arduo, lleno de lágrimas y penumbras, pero es en esa lucha donde reside la esencia misma de la vida. Y así, con el alma renovada y el espíritu en paz, me despido de este relato, sabiendo que el encuentro con lo inexplicable me cambió para siempre y que, al final, cada uno de nosotros posee la fuerza para transformar sus propias sombras en luz. El monje sin cabeza.
Aún conservo la impresión casi tangible del frío y la penumbra de aquella noche en la que me aventuré a la abadía de Mucros. Mi nombre es Yuan Osuyiban y, tras años de estudiar fenómenos inexplicables, había decidido visitar este lugar en ruinas, envuelto en leyendas y susurros del pasado. La reputación del sitio, impregnado de historias de espectros y encuentros paranormales, me había llevado a investigar un caso particularmente inquietante, el del monje sin cabeza, un espíritu que, según decían, vagaba sin descanso por el altar de la antigua iglesia, víctima de una brutal ejecución durante la persecución religiosa del siglo XVII. El viaje desde Dublín fue largo y solitario, una travesía que me llevó a través de paisajes agrestes y caminos olvidados, hasta llegar a la colina donde se erigía la abadía. Al acercarme, lo primero que me impactó fue el silencio casi absoluto, interrumpido únicamente por el rumor del viento que se colaba entre las piedras desgastadas por el tiempo. La imponente estructura, aunque parcialmente derruida, mantenía un aire de solemnidad y misterio. Sus muros, marcados por cicatrices de siglos de historia, parecían susurrar secretos que el tiempo se empeñó en enterrar, pero que, sin embargo, se negaban a desaparecer. Decidí instalarme en una pequeña cabaña a las afueras de la abadía, un refugio modesto que me permitiría pasar varias noches en el lugar y, con ello, observar y documentar cualquier fenómeno inusual. La atmósfera de la zona era densa, como si la tragedia y el dolor del pasado hubieran dejado una impronta imborrable en el ambiente. Mientras me acomodaba y preparaba mi equipo, repasaba mentalmente cada uno de los testimonios que había recopilado de lugareños y expertos en lo paranormal. Todos coincidían en una descripción: la figura espectral de un monje, sin cabeza, que vagaba solitaria y errante por la iglesia, especialmente cerca del altar mayor, en donde se creía que había tenido lugar su ejecución. Durante el primer día, recorrí la abadía con la cámara en mano, tomando fotografías de los detalles arquitectónicos, de los vitrales rotos, de las inscripciones en latón corroído y de las grietas que recorrían las paredes. Cada paso en el interior me llenaba de una sensación de inquietud, como si cada piedra guardara el eco de antiguos lamentos. La luz del atardecer se colaba a través de los huecos del techo, proyectando sombras alargadas que parecían bailar al compás del viento. Me detuve frente al altar, intentando imaginar el fervor religioso y la devoción que en otra época habían impregnado este lugar sagrado. Durante el transcurso del día, no encontré nada fuera de lo común. Sin embargo, la sensación de ser observado y el ambiente cargado me impulsaron a adentrarme más en la historia. Consulté archivos y documentos antiguos en la biblioteca del condado, donde descubrí que la abadía había sido escenario de conflictos sangrientos y de feroces persecuciones religiosas. La figura del monje sin cabeza aparecía en varios relatos de testigos de épocas pasadas, quienes afirmaban haberlo visto vagar por el santuario, una aparición condenada a la eternidad por la violencia que marcó su final. Esa noche, después de una cena ligera y una lectura minuciosa de los documentos, me dispuse a instalar mis aparatos de grabación y cámaras en puntos estratégicos de la iglesia. La oscuridad ya había caído, y la única fuente de luz era la tenue linterna que sostenía con mano temblorosa. La soledad del lugar me envolvía mientras avanzaba por el pasillo principal, sintiendo que cada eco de mis pasos era absorbido por la inmensidad del vacío. En la penumbra, el aire olía a humedad, a piedra mojada y a un pasado olvidado. Me refugié en una sala lateral, uno de los pocos espacios relativamente seguros donde podía esperar sin ser perturbado. Allí, sentado en un viejo banco de madera, comencé a repasar mis notas y a encender una vela que lanzaba destellos vacilantes sobre las paredes cubiertas de musgo. La calma que, en apariencia, dominaba el ambiente se vio rota de pronto por un estremecimiento que recorrió mi espalda. No fue un sonido, ni un susurro, sino una sensación, la de una presencia extraña que se acercaba lentamente. Mi corazón latía con fuerza, y cada fibra de mi ser se concentró en percibir aquello que no podía ver. Mientras los minutos transcurrían en una inquietante eternidad, mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y comencé a notar sombras moviéndose con lentitud por los rincones de la iglesia. Una de ellas, particularmente, captó mi atención, una figura oscura que se desplazaba cerca del altar. La vi primero como una silueta, difusa y casi irreal, que parecía deslizarse sin prisa, como si cargara el peso de siglos en cada movimiento.
Mi mente se debatía entre el escepticismo y el terror, recordando las historias de la ejecución violenta de un monje que, en un arrebato de persecución y fanatismo, había sido decapitado en el mismo altar en el que ahora, según decían, su espíritu se manifestaba. Decidí seguir la figura a una distancia prudente. Mi cámara, montada en un trípode en el centro de la nave, capturaba la escena con un ángulo amplio. Cada destello de luz que se reflejaba en los vitrales rotos parecía confirmar la veracidad de lo que mis ojos empezaban a aceptar. Allí, entre las sombras, se encontraba el espectro del monje sin cabeza. La imagen era tan impactante y tan real que mi respiración se volvió entrecortada, y sentí como si la misma esencia de la abadía se apoderara de mi alma. La figura avanzaba lentamente, deteniéndose frente al altar, donde sus pasos se volvían casi reverentes, como si buscara algún tipo de expiación en el lugar de su muerte. Durante largos minutos, observé en silencio, sin atreverse a emitir siquiera un suspiro. La realidad parecía plegarse en torno a aquello, y por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente abrumado por la cercanía de lo inexplicable. Mi mente racional trataba de encontrar explicaciones. ¿Podría tratarse de una ilusión óptica, de una mera coincidencia de sombras y luces? Pero la intensidad de la sensación, la frialdad en el aire y la seriedad de la postura de aquella figura me convencían de que lo que veía era algo mucho más profundo y real. Decidí esperar, manteniendo mi posición en la penumbra. Con el pasar de los minutos, la figura empezó a disiparse, como si el aire mismo la arrastrara hacia la eternidad. El silencio volvió a envolver el altar, dejando en su estela la incertidumbre de lo ocurrido. Recogí mi cámara y revisé las imágenes en la pantalla digital. Las fotos, a primera vista, parecían meras sombras distorsionadas, pero entre ellas pude distinguir claramente la silueta de un hombre en hábito monástico, carente de cabeza, justo en el umbral del altar. La imagen me heló la sangre y me llenó de una mezcla de terror y asombro. En los días siguientes, volví a la abadía con la intención de profundizar en la investigación. Mis horas de insomnio se sucedían en medio de sesiones de grabación y extensos paseos por los pasillos de ruidos, tratando de captar cualquier indicio de movimiento o sonido que pudiera confirmar la presencia del monje sin cabeza. Cada rincón de la iglesia parecía impregnado de una energía inquietante, una vibración que hablaba del sufrimiento y del dolor que el tiempo no había logrado disipar. Durante una de mis exploraciones, encontré inscripciones en una pared oculta, casi borradas por la erosión, que narraban en un lenguaje arcaico la historia de un sacerdote perseguido, decapitado por herejía y traición. El relato, aunque fragmentado, coincidía con las leyendas locales, dándole a mi investigación un tinte de ineludible veracidad. Esa noche, impulsado por una determinación casi irracional de comprender el origen de aquel espíritu, me adentré en el corazón de la iglesia con una linterna en mano. El sonido de mis pasos se mezclaba con el eco distante de mis propios latidos, y la sensación de ser observado se intensificaba en cada pasillo. Llegué al altar mayor, donde la arquitectura, a pesar de su estado ruinoso, conservaba una belleza austera y melancólica. Con el rostro iluminado por el haz de mi linterna, examiné cada detalle, tratando de imaginar el fervor religioso que una vez llenó el lugar. Fue en ese preciso instante cuando lo volví a ver. La figura apareció de nuevo, emergiendo de la penumbra con una lentitud que parecía desafiar el tiempo. Esta vez, la presencia era ineludible. Sentí una fuerza invisible que me empujaba a no apartar la mirada. La silueta del monje sin cabeza se movía con una cadencia casi ritual, recorriendo el espacio sagrado como si siguiera un camino predestinado. En mi interior, se mezclaban emociones encontradas, la racionalidad de un investigador que sabía que debía documentar el fenómeno, y el miedo visceral ante lo inexplicable. Ese terror ancestral que se oculta en lo desconocido. Mientras la figura se detenía a escasos pasos del altar, un frío indescriptible invadió mi ser. La atmósfera se volvió opresiva y cada suspiro del viento parecía resonar como un lamento. Sin apartar la vista, levanté mi cámara y, con manos temblorosas, tomé varias fotografías. La imagen era más clara y perturbadora que nunca. El monje, con su hábito desgastado y sin cabeza, parecía sumido en una eterna penitencia. No emitió palabra alguna, pero su presencia comunicaba una tristeza abrumadora y una culpa que trascendía el tiempo. En ese instante,
comprendí que lo que presenciaba no era un simple truco de la luz ni una alucinación pasajera, era la encarnación de una tragedia histórica, el eco de una injusticia que el tiempo se negó a olvidar. Durante el resto de la noche, me senté en silencio frente al altar, sumido en una meditación forzada, intentando absorber cada detalle de la experiencia. La imagen del monje sin cabeza se había grabado en mi mente con una claridad dolorosa, y cada minuto que pasaba, la sensación de presagio se intensificaba. Reflexioné sobre la brutalidad de la persecución que había dado origen a aquel espíritu, sobre la injusticia cometida en nombre de la fe y el poder, y sobre la fragilidad de la existencia humana ante la crueldad de la historia. En la soledad de la abadía, me sentí abrumado por la responsabilidad de dar voz a aquellos que habían sido silenciados por la violencia y el fanatismo. Al amanecer, cuando la oscuridad fue vencida por la tímida luz del alba, abandoné la iglesia con una mezcla de tristeza y resolución. Sabía que debía compartir mi experiencia, no solo como un caso paranormal, sino como un testimonio de la eterna lucha contra la injusticia y la opresión. Durante las semanas siguientes, volví una y otra vez a la abadía, documentando cada fenómeno, cada rastro de la presencia del monje sin cabeza. Mi investigación me llevó a conectar con historiadores, a revisar archivos olvidados y a hablar con lugareños que, a regañadientes, me ofrecieron relatos fragmentados pero consistentes que confirmaban la tragedia de aquel sacerdote. Cada testimonio, cada documento, añadía capas de dolor y de verdad a la leyenda, haciendo que mi propia comprensión se profundizara y que mi compromiso con la memoria histórica se intensificara. Los días se convirtieron en noches y las noches en un compendio de visiones, insomnio y la constante sensación de que algo más grande estaba en juego. Mi existencia se fusionó con la del lugar, y la abadía de Muckross dejó de ser un mero escenario para convertirse en un personaje más de mi historia personal. Los susurros del pasado me seguían a cada paso, y en cada rincón percibía la presencia silenciosa del monje sin cabeza, como si quisiera comunicar un mensaje final, una confesión que trascendiera el velo del olvido. La culminación de mi investigación llegó en una noche particularmente fría y oscura, cuando la niebla se adueñaba de los alrededores y la luna apenas lograba asomar entre las nubes. Me encontraba solo en la iglesia, revisando mis grabaciones y fotografías, cuando el ambiente cambió de manera abrupta. Una presencia inquieta y palpable llenó el espacio, y el silencio se volvió ensordecedor. Una vez más, la figura del monje sin cabeza emergió de la penumbra, esta vez con una intensidad que superaba cualquier experiencia anterior. No se limitó a vagar, sino que se situó en el centro del altar, con una postura que parecía implorar por algo que yo no lograba descifrar. En ese instante, comprendí que había llegado el momento de enfrentar la verdad detrás de la tragedia que me había perseguido durante tanto tiempo. Con el corazón latiendo desbocado y las manos sudorosas, me acerqué lentamente al altar. La figura se mantuvo inmóvil, y el aire se volvió tan denso que parecía pesarlo sobre los hombros. Sentí un estremecimiento profundo, una sensación de que estaba a punto de descubrir el último secreto de la abadía, un final que desvelaría no solo la identidad del monje sin cabeza, sino también el eco de una historia largamente silenciada. Mientras me detenía frente al altar, mis ojos se fijaron en un antiguo crucifijo que colgaba de la pared, cubierto de polvo y telarañas. Fue entonces cuando, en un instante de revelación casi divina, comprendí la magnitud del sacrificio y la injusticia que había marcado el destino de aquel hombre. La imagen del monje sin cabeza se desdibujó lentamente, y en su lugar, vislumbré la figura de un sacerdote con la cabeza intacta, cuyos ojos expresaban un dolor profundo y una súplica de perdón. El cambio fue tan sutil como impactante, la figura parecía transitar entre la condena y la redención, entre la venganza y el arrepentimiento, en un ciclo eterno de sufrimiento y liberación. En ese momento, sentí una conexión visceral con el espíritu del sacerdote. Comprendí que su condena no era fruto de un castigo arbitrario, sino el reflejo de la violencia y el fanatismo de una época que se había olvidado de la compasión y la justicia. La historia que se repetía ante mis ojos era la de un hombre que había sufrido injustamente, cuya vida y obra habían sido borradas en el intento de reescribir la historia a favor de unos intereses crueles. La imagen del monje sin cabeza se desvaneció por completo, dejando en su lugar una sensación de paz y de liberación que inundó el templo. El impacto de ese instante fue devastador.
comprendí que mi misión no se limitaba a documentar lo paranormal, sino a rescatar la memoria de un ser humano olvidado, a honrar la verdad detrás de su trágico destino. Con lágrimas en los ojos, recogí mi cámara y empecé a grabar un testimonio final, en el que confesé que la verdadera leyenda no era la de un espectro maldito, sino la de un sacerdote que, pese a la brutalidad de su final, había logrado trascender su condena a través del perdón y la redención. Esa noche, en la penumbra de la abadía de Muckross, entendí que el final impactante no radicaba en la aparición sobrenatural, sino en la revelación de la verdad humana, en la exposición de una herida abierta que el tiempo había intentado, sin éxito, sanar. Al día siguiente, con la niebla disipándose y la luz del amanecer filtrándose entre las ruinas, abandoné la abadía con el corazón lleno de una mezcla de alivio y pesar. Sabía que lo vivido cambiaría mi vida para siempre y que el testimonio del sacerdote se convertiría en un legado que debía transmitir a las futuras generaciones. Regresé a Dublín con un cuaderno lleno de notas, fotografías que capturaban momentos imborrables y la convicción de que la historia del monje sin cabeza era, en esencia, la historia de la lucha contra la injusticia y la búsqueda incesante de la verdad. Hoy, al recordar mi experiencia en la abadía de Muckross, me doy cuenta de que no existen fenómenos paranormales en el sentido trivial de la palabra, sino que cada manifestación inexplicable es, en realidad, el reflejo de un dolor humano profundo, una cicatriz en el alma colectiva que reclama ser sanada. Mi encuentro con el espíritu del sacerdote me enseñó que la redención y el perdón son posibles incluso en los contextos más oscuros, y que el eco de la violencia del pasado puede transformarse en una lección de compasión y humanidad. A lo largo de los años, he compartido mi testimonio con colegas y con aquellos que se atreven a adentrarse en el estudio de lo inexplicable, insistiendo en que la verdadera trascendencia no se encuentra en los fenómenos sobrenaturales en sí, sino en la historia que estos representan. El monje sin cabeza de la abadía de Muckross es hoy, para mí, un símbolo del sufrimiento injusto y de la lucha por la dignidad humana, un recordatorio de que en cada tragedia hay un rayo de esperanza que puede, con el tiempo, disipar las sombras del pasado. El final de mi travesía en la abadía fue, sin duda, el momento más impactante de mi carrera. No solo porque pude presenciar y documentar lo inexplicable, sino porque descubrí que la verdadera paz no se alcanza negando el dolor, sino aceptándolo y trascendiéndolo. Al salir por última vez de aquella iglesia en ruinas, sentí que el espíritu del sacerdote se despedía, dejando tras de sí un mensaje silente pero poderoso. La justicia y el perdón son los pilares sobre los que se puede construir un futuro mejor. Con cada paso que di de regreso a mi hogar, el peso de la historia se transformaba en una carga compartida, en un legado que debía honrar y preservar. Hoy, cuando cierro los ojos, aún puedo ver la figura del sacerdote, primero sin cabeza y luego, en un instante de redención, con su semblante lleno de compasión, como si me recordara que la oscuridad del pasado puede iluminarse con la luz del perdón. Esa imagen, tan real y tan dolorosamente humana, sigue marcando mi memoria y me impulsa a seguir investigando, a buscar la verdad en cada rincón olvidado del tiempo. Esta es mi historia, la crónica de un encuentro que trascendió lo paranormal para revelar la esencia misma del sufrimiento y la redención. La abadía de Muckross y el espíritu del monje sin cabeza se han quedado grabados en mi alma como un recordatorio imborrable de que, en medio de la oscuridad, siempre existe la posibilidad de un final impactante, un renacer de la esperanza que desafía las sombras de la injusticia. Con humildad y convicción, comparto mi experiencia, no para asustar, sino para inspirar a aquellos que, en su búsqueda de la verdad, se encuentren frente a los vestigios de un pasado que se niega a ser olvidado. En cada paso, en cada susurro del viento entre las ruinas, se escucha la voz de aquellos que fueron silenciados por la violencia, y es responsabilidad de quienes vivimos hoy honrar su memoria, aprendiendo de sus errores y construyendo un futuro donde el perdón y la compasión prevalezcan. La lección que me dejó la abadía de Muckross es clara. La verdadera fuerza reside en la capacidad de enfrentar el dolor, de comprender que cada tragedia lleva en sí la semilla de la redención. La historia del monje sin cabeza es, en definitiva, la historia de un hombre que fue víctima de la brutalidad de su tiempo, pero cuya presencia sigue siendo un recordatorio perenne de que, a pesar de las heridas imperecederas, el alma humana puede encontrar la paz en la aceptación y en el perdón. La misa negra.
La noche estaba cayendo rápidamente y la oscuridad se apoderaba de las calles del pequeño pueblo. Había algo en el aire, una inquietud palpable que se intensificaba a medida que las sombras se alargaban. No era la primera vez que sentía esa extraña mezcla de temor y curiosidad cuando el sol comenzaba a ocultarse, pero esta noche era diferente. Esta noche, algo me atraía hacia la antigua iglesia en las afueras del pueblo, un lugar del que todos hablaban pero al que nadie se atrevía a ir. Desde pequeño, había escuchado historias sobre la iglesia abandonada que se encontraba a unos kilómetros del pueblo, rodeada por el bosque. Se decía que en ese lugar, hacía muchos años, se realizaban rituales oscuros, que la gente del pueblo había evitado la zona durante generaciones. Los pocos que se atrevían a acercarse afirmaban que había una energía maligna en el aire, que se sentía un frío inexplicable incluso en los días más calurosos del verano. Pero lo que más me intrigaba eran los rumores sobre la misa negra, un rito clandestino que, según contaban, se celebraba en las noches más oscuras, cuando la luna nueva desaparecía por completo del cielo. Mis amigos y yo habíamos hablado de explorar la iglesia muchas veces, pero hasta ahora solo habían sido palabras. Sin embargo, esta noche, algo había cambiado. Nos encontrábamos reunidos en el parque, como de costumbre, cuando alguien sugirió que fuéramos a la iglesia abandonada. Hubo risas nerviosas y burlas, pero todos sabíamos que en el fondo, la idea nos aterraba. No se atreverán, dijo uno de ellos, con una sonrisa que apenas ocultaba su nerviosismo. ¿Quién en su sano juicio iría a ese lugar en medio de la noche? Yo no respondí. Sabía que si hablaba, podría delatar mi propia inquietud. Pero algo dentro de mí, una fuerza que no podía explicar, me impulsaba a ir. Tal vez era la necesidad de demostrar que no tenía miedo, o tal vez era la curiosidad malsana que crecía en mi interior. Finalmente, la decisión fue tomada. No sé quién dijo las palabras, pero de alguna manera, todos acordamos que esa noche sería la noche en la que finalmente iríamos a la iglesia. Acordamos reunirnos en la entrada del bosque, donde el camino se dividía en dos, uno llevaba a los campos, el otro a la iglesia abandonada. Cuando llegué al lugar, mis amigos ya estaban allí. Había una mezcla de emoción y miedo en el aire, y aunque intentábamos mantener la calma, no podíamos ocultar el hecho de que estábamos aterrados. Uno a uno, fuimos encendiendo nuestras linternas, el haz de luz cortando la oscuridad como una navaja. Vamos, dije, tratando de sonar más seguro de lo que realmente estaba. Cuanto antes vayamos, antes volveremos. Nos adentramos en el bosque, el silencio roto solo por el crujir de las hojas bajo nuestros pies. A medida que avanzábamos, el camino se hacía más angosto, las sombras más profundas. El bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor y la oscuridad era tan densa que casi podía palparse. Finalmente, después de lo que parecieron horas pero que en realidad fueron solo minutos, llegamos a la iglesia. El edificio se alzaba frente a nosotros, oscuro y amenazante, sus paredes cubiertas de musgo y enredaderas. La estructura estaba en ruinas, las ventanas rotas, el techo parcialmente derrumbado, pero aún así, había algo en ella que inspiraba terror. Tal vez era la forma en que la luz de nuestras linternas reflejaba en las ventanas vacías, o tal vez era el silencio absoluto que la rodeaba, un silencio tan profundo que parecía devorar todos los sonidos. Nos quedamos allí, mirando la iglesia, ninguno de nosotros dispuesto a dar el primer paso. Finalmente, alguien empujó la puerta principal, que se abrió con un chirrido espeluznante, revelando el interior oscuro y vacío. La luz de nuestras linternas iluminaba apenas unos metros delante de nosotros, revelando los bancos de madera podrida, el suelo cubierto de polvo y escombros. Entramos en silencio, el eco de nuestros pasos resonando en el espacio vacío. El aire estaba pesado, cargado con una energía que me hizo estremecer. Sentía como si algo, o alguien, nos estuviera observando, como si la iglesia misma estuviera viva, respirando. Nos dirigimos hacia el altar, donde el púlpito se erguía, cubierto de telarañas y polvo. Había algo escrito en la pared detrás del altar, palabras en un idioma que no reconocí, grabadas en la piedra con una precisión inquietante. Me acerqué para verlo mejor, pero cuanto más miraba las palabras, menos sentido parecían tener. Era como si la iglesia misma estuviera tratando de ocultar su significado, de proteger su secreto. ¿Qué es eso?, preguntó uno de mis amigos, señalando un agujero en el suelo, justo detrás del altar. Nos acercamos con cautela, nuestras linternas iluminando el agujero. Era un pasadizo,
oscuro y estrecho, que descendía en la tierra. El aire que salía de allí estaba frío, mucho más frío que el aire de la iglesia, y había un olor extraño, un olor que no podía identificar, pero que me hizo sentir náuseas. ¿Vamos?, preguntó alguien, aunque ninguno de nosotros parecía dispuesto a dar el primer paso. Finalmente, uno de mis amigos se ofreció como voluntario y con una linterna en mano comenzó a descender por el pasadizo. Uno a uno, lo seguimos, el miedo apretando nuestros corazones a medida que bajábamos más y más. El pasadizo parecía no tener fin y el aire se volvía más frío, más denso, como si nos estuviera ahogando. Finalmente, llegamos al final del pasadizo, que desembocaba en una cámara subterránea. La cámara era grande, mucho más grande de lo que habíamos esperado, con paredes de piedra y un techo abovedado. Pero lo que realmente nos aterrorizó fue lo que encontramos en el centro de la cámara. Había un círculo grabado en el suelo, rodeado de símbolos extraños y velas negras, cuyas llamas parpadeaban débilmente. Y en el centro del círculo, había una figura encapuchada, de pie, inmóvil, como si estuviera esperando nuestra llegada. Nos quedamos paralizados, el miedo clavándose en nuestras entrañas como un cuchillo. La figura no se movía, pero podía sentir su mirada sobre nosotros, una mirada que atravesaba la oscuridad y el silencio. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz sonaba débil, temblorosa. La figura no respondió, pero levantó lentamente una mano, señalando hacia uno de los rincones oscuros de la cámara. Dirigimos nuestras linternas hacia el lugar que estaba señalando, y lo que vimos nos hizo retroceder con horror. Había más figuras, docenas de ellas, todas encapuchadas, todas de pie en la oscuridad, rodeando la cámara. No se movían, no hablaban, pero había algo en su presencia que me hizo desear nunca haber entrado en esa iglesia. Antes de que pudiéramos reaccionar, las figuras comenzaron a moverse. No caminaron hacia nosotros, sino que parecían deslizarse, como si no tuvieran pies. Rodearon el círculo en el suelo, sus movimientos lentos, ceremoniales, y entonces comenzaron a murmurar, sus voces susurrando palabras en el mismo idioma extraño que había visto grabado en la pared del altar. El sonido de sus voces se elevaba, creciendo en intensidad, hasta que la cámara resonaba con el cántico, una cacofonía que me hizo apretar los dientes. Mis amigos intentaron retroceder, pero las figuras nos rodeaban, bloqueando cualquier salida. Intenté mantener la calma, intenté pensar en una forma de escapar, pero era como si la cámara misma nos estuviera atrapando, como si estuviéramos siendo absorbidos por la oscuridad. El cántico se volvió más fuerte, más desesperado, y sentí que algo en mí comenzaba a romperse, que mi mente ya no podía soportar la presión. Y entonces, de repente, todo se detuvo. Las figuras se quedaron quietas, el cántico cesó y el silencio regresó a la cámara. La figura en el centro del círculo levantó la cabeza, y aunque no podía ver su rostro bajo la capucha, sentí su mirada directamente sobre mí. Una mirada que me heló la sangre. ¿Por qué han venido aquí?, dijo la figura, su voz baja, pero clara en el silencio. ¿Acaso buscan la verdad? ¿O solo están aquí para jugar con fuerzas que no comprenden? No respondí. Sabía que cualquier cosa que dijeran no serviría de nada. La figura asintió lentamente, como si hubiera leído mis pensamientos. La verdad no es algo que pueda ser buscado, continuó. Es algo que se encuentra, pero a menudo, a un precio. Ustedes han venido aquí por curiosidad, pero lo que han encontrado es algo que no deberían haber visto. Sentí que mis amigos se estremecían a mi alrededor, pero ninguno de nosotros podía moverse. Era como si la figura nos tuviera atrapados con solo su presencia. Ahora que han visto lo que no debían, ya no pueden volver atrás, dijo la figura. Pero no teman. Les mostraré la verdad. Les mostraré lo que significa estar en presencia de los verdaderos dueños de este mundo. Con esas palabras, la figura extendió sus brazos hacia nosotros y las velas en el círculo estallaron en llamas. La luz era cegadora y por un momento pensé que todo estaba a punto de acabar. Pero en lugar de ser consumido por el fuego, sentí que algo tiraba de mí, que me arrancaba de la realidad misma. El mundo a mi alrededor se desvaneció, y lo que vi después no era algo que pudiera describir con palabras. Eran formas, sombras, seres que no tenían lugar en este mundo, pero que existían más allá de la comprensión humana. Sentí sus miradas sobre mí,
sentí sus voces en mi mente, susurrando verdades que ningún hombre debería escuchar. Y entonces, como si todo hubiera sido un sueño, me encontré de nuevo en la iglesia, solo, mis amigos desaparecidos, el pasadizo cerrado. No había señales de las figuras, del círculo, de la cámara subterránea. Todo estaba en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Salí de la iglesia en silencio, el terror clavado en mi corazón, sabiendo que lo que había visto esa noche nunca me abandonaría. Sabía que había tocado algo más allá de lo humano, algo que no debía ser perturbado. Nunca volví a hablar de esa noche, nunca volví a mencionar la iglesia. Pero a veces, en mis sueños, escucho el cántico, siento la mirada de esas figuras sobre mí y sé que aunque escapé, algo de mí quedó atrapado en ese lugar. Y sé, con una certeza aterradora, que algún día volverán a buscar lo que dejaron atrás. Las ruinas de la abadía de Muckross han sido testigos de siglos de historia, pero algunos secretos se niegan a permanecer en el olvido. El monje sin cabeza sigue vagando entre las sombras, un eco de un pasado trágico que se resiste a desaparecer. ¿Es solo una leyenda o realmente existe algo más allá de nuestra comprensión? La próxima vez que visites un lugar con historia oscura, tal vez sientas una presencia observándote y entonces te preguntarás, ¿estoy realmente solo? Déjame tu opinión en los comentarios y dime, ¿te atreverías a visitar la abadía de Muckross de noche?